Este es un ejercicio de redox, me da los potenciales de reducción del potasio más a potasio, del cobre 2 más a cobre, del cloro a cloro menos y del sodio más a sodio. Me dice, a partir de estos potenciales de reducción de estos 4 elementos, 4 electrodos, cuál será la pila construida con 2 de ellos que me dará un mayor potencial. Recordad, la pila que me da un mayor potencial siempre es, a elegir entre varios electrodos, la que está formada por el electrodo que tiene mayor potencial de reducción, en este caso el cloro, y menor potencial de reducción, en este caso el potasio. Por tanto, la pila que me dará mayor fuerza electromotriz, mayor potencial de pila, será formada por el cloro, insisto, que es el que tiene mayor potencial de reducción, con el potasio, que es el que tiene menor potencial de reducción. Recordad también que ya hemos dicho que al tenerlos ya elegidos los 2 electrodos, el que tiene potencial menor es el que forma parte del cátodo, perdón, del ánodo. Y en el ánodo se da la oxidación. Recordad la regla que ya he explicado, N de negativo, O de oxidación. Por tanto, el ánodo, que es el polo negativo, es donde se produce la oxidación. El potasio, por tanto, pasa a potasio más, cediendo un electrón, con una E de 2,92. Es menos 2,92, pero ese es el potencial de reducción. Y aquí el potasio se está oxidando. Por tanto, le ponemos 2,92 en positivo. En el cátodo, obviamente, se encuentra el otro, en este caso el cloro, el electrodo de cloro. El cloro da 2 electrones, dando 2 cloruros. Para ajustar y tener el mismo número de electrones en cada lado, multiplico la reacción de arriba por 2 sin multiplicar su potencial. Por tanto, 2 potasios más un cloro, 2 potasios más 2 cloro menos. Sumando, tenemos un potencial para la pila de 4,28. Me decían cuál era la pila de mayor potencial, es esta, y que explicara correctamente la reacción redox que se produce. Sería esta reacción de aquí, donde el potasio se oxida a potasio más y el cloro, que aquí tiene número de oxidación 0, pasa a número de oxidación menos 1, es decir, se está reduciendo. Luego me pregunta qué ocurre si introducimos una varilla de cobre en una disolución de cloruro de sodio. En la disolución de cloruro de sodio, el cobre se encontrará con el ion sodio. ¿Puede ser que el cobre y el ion sodio reaccionen? Eso es lo que me preguntan. Si el cobre y el sodio reaccionan, darán cobre 2 más y sodio. El cobre se oxidará a cobre 2 más y el sodio más a sodio. A veces me preguntan los alumnos, ¿y el cobre no podría oxidarse a cobre más? El problema, siempre sabremos cómo es la oxidación de aquel que tenga más de una posibilidad mirando los datos. Yo tengo el dato de cobre a cobre 2 más en el enunciado. Indirectamente me están diciendo, por tanto, que si el cobre interviene en alguna reacción, que pensemos que se va a oxidar a cobre 2 más o que el cobre 2 más se va a reducir a cobre. Por tanto, esta sería la reacción que tendría lugar. Recordad,
el potencial de una reacción es igual al potencial de reducción de la especie que se reduce, en este caso el sodio, menos el potencial de reducción de la especie que se oxida, en este caso el cobre. Por tanto, menos 2,71, que es el del sodio, menos 0,34, que es el del cobre. Por tanto, me da un potencial total para la reacción de menos 3,05, potencial negativo. Significa que la reacción no se produce de forma espontánea. Por tanto, introduciendo una varilla de cobre en una disolución de cloruro de sodio, no habrá reacción entre el cobre y el ion sodio de la disolución. Finalmente me pregunta que definamos el proceso de electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? La electrólisis es el método en el que aplicamos energía, generalmente, o mejor dicho, en forma de corriente eléctrica, a un sistema redox que no es espontáneo, para que sí se produzca la reacción química. Tenemos un sistema no espontáneo, un sistema redox que no se produce, y nosotros lo que hacemos es, aplicándole corriente eléctrica, aplicándole una energía, conseguimos que sí se produzca ese proceso. Esa es la base de los procesos de la electrólisis.